Listo. Bueno, primero sobre el examen, pues lo pospondremos hasta que sepamos qué onda. Hoy, hoy y mañana discutiré un poco con los ayudantes la situación y supongo que también si llegamos a tener algunas dudas, pues haremos alguna encuesta con ustedes, ¿no? Para saber, pues, qué opinan sobre la situación y sobre los posibles, y sobre los posibles cambios que lleguemos a tener, ¿no? Para ver si lo hacemos en viernes, para hacer si lo hacemos la próxima semana, el examen. Yo espero que todo regresara a la normalidad, digamos, el viernes y pudiéramos, volver a clases. Y aunque así fuera, pues primero consultarlo con ustedes y checar las posibilidades de hacer el examen, ya sea viernes o lunes o martes, ¿no? De la siguiente semana. También entiendo que pues esto los destantea un poco y seguramente tendrán otros exámenes en esta semana o algo así que se puedan ir juntando. Entonces, pues me gustaría escuchar sus opiniones al respecto para poder hacer eso, ¿no? Bueno, eso por ese lado. Por otro lado, estas tres clases que vamos a tener aquí, pues voy a aprovechar estas sesiones para ver los temas correspondientes en línea, ¿no? Que nos podamos seguir, que podamos seguir trabajando haciendo esto y nada más. Entonces, comenzaré, bueno, más bien seguiré con la parte de continuas. La enorme ventaja acá es que podrán tener el material grabado y tendrán las notas y las grabaciones, ¿no? Entonces las grabaciones se las dejaré en el Classroom, y ahí podrán accederlas y digo, espero eso no los destantee demasiado, a pesar de que continuamos con este parcial bastante, pero bueno. Espero no sea muchísimo problema, ¿no? Como sea, yo me sigo con la parte continua. No estoy muy seguro, si ya empezamos a explorar un poco la parte de la función de distribución para el caso continuo. Si no es el caso y si no hemos visto alguna familia paramétrica, no sé si ya vimos alguna familia paramétrica como el uniforme, no me acuerdo, pero igual desde ahí comienzo, ¿no? Vemos función de distribución para el caso continuo y empezamos con alguna familia paramétrica como la uniforme o algo por ese estilo, ¿vale? Entonces, veremos ahorita función de distribución. Función de distribución para el caso continuo. Lo que cambia respecto a esta es la forma en la que se calcula. La definición es la misma. Cuando nosotros definimos a la función de distribución, vamos a hacer exactamente la misma definición. Entonces, para una variable aleatoria X, noten que aquí no estoy poniendo si es continua o es discreta, solamente una variable aleatoria X, se define a su función de distribución de la siguiente forma, coma. Ahora utilizaremos una F mayúscula, igual que en el caso discreto, y insisto en que va a ser exactamente lo mismo. Va a ser la probabilidad de que la variable aleatoria se encuentre por debajo del punto en donde estamos valuando. Entonces, la función corresponde a x, valuado en x minúscula, y es la probabilidad de que x mayúscula sea menor que x minúscula. Recuerden que con mayúsculas nos referimos a las variables aleatorias y con minúsculas a algún número real, ¿sí? Entonces, aquí estoy diciendo que busco la probabilidad de que la variable se encuentre por debajo de cierto punto específico, ¿vale? Y esa definición no me estoy limitando al caso ni discreto ni continuo. Es la misma definición para ambos casos. En ambos casos, la función de distribución es la probabilidad de estar por debajo de cierto punto, ¿no? Esto, por cierto, es lo mismo que la probabilidad de que la variable aleatoria se encuentre en el intervalo que va desde menos infinito hasta x. ¿Vale? Entonces, esta probabilidad pues, se expresa de esta forma y listo. Voy a poner ambos cálculos. Este, ¿Cómo se calcula? ¿Cómo?
se calcula esta de acá. Ok, y se calcula según sea el caso, discreto continuo. Entonces voy a poner ambos. Primero, para el caso discreto, si la variable aleatoria en cuestión es una variable aleatoria discreta, la función de distribución valuado en ese punto debe calcularse como cualquiera de estas que sea la probabilidad de estar en un conjunto, ¿no? Es la suma de la función densidad sobre dicho conjunto. Entonces acá no será la excepción, esto es la suma de la función de densidad valuado, digamos, en algún punto A para A menor o igual que X. Aquí estoy obviando un poco el hecho de que las A's que yo estoy evaluando tienen que estar dentro del soporte, ¿no? Lo voy a poner acá entre paréntesis. Las A's que yo utilizo acá tienen que ser elementos del soporte de la variable, tienen que ser menores o iguales que X, suma todas las F's y listo, tienes la función de densidad, ¿no? Ya hemos hecho varios ejemplos con esta y ya hemos hecho varios cálculos con esta y sabemos bien cómo funciona. Ahora, caso continuo. Caso continuo. En el caso continuo, la función va a ser esto de que pertenezca a un conjunto. Recuerden lo que devolvía la función de densidad de una variable continua, ¿no? La función de densidad, en ese caso, es integrada sobre el conjunto sobre el que quiero calcular probabilidades y eso me va a devolver la probabilidad en cuestión. Entonces, esto va a ser la integral de la función de densidad, digamos, sobre, aquí le voy a poner u, para igual que arriba cambiar la variable, integrado esto respecto de u, y la integral va a venir desde menos infinito hasta el punto x en cuestión, ¿vale? Voy a resaltar esta fórmula, o al menos encuadrarla aquí, para que quede aparte. Ok, ahí está. ¿Vale? Y esa es la fórmula que nos permite calcular la función de distribución. Noten que es esencialmente la misma de acá arriba, ¿no? Solo que en vez de una suma, lo cambio por una integral. Ya habíamos dicho eso antes, ya habíamos llegado a esas conclusiones, ¿no? Acá solo recordemos que para el caso discreto, la probabilidad de que una variable se encuentre en un conjunto, digamos, A mayúscula, es lo mismo que la suma de la función de densidad en algún punto X, ¿ok? Para X minúscula en el conjunto A, ¿no? Y lo mismo para el caso discreto, pero con integrales. La probabilidad de que la variable se encuentre en algún lugar se va a calcular como la integral sobre dicho conjunto A de la función de densidad integrado respecto de la variable sobre la cual esté. Ahora, acá, como me interesa llegar hasta cierto punto de X, cambio la variable que está aquí adentro para que no se esté confundiendo. Lo mismo acá, la X va a ser parte de mis límites de integración, entonces mejor aquí le pongo una U e integro respecto de la variable U, ¿no? Entonces, recordando cómo funciona la función de densidad para ayudarnos a calcular probabilidades, acá lo tenemos, ¿no? Por un lado es la suma y por otro lado es la integral. Y nos permiten en ambos casos calcular la probabilidad de que nos encontremos en algún conjunto específico, ¿no? Ahorita para lo que más nos interesa esto es justo para esto lo que está en el recuadro, que me permite calcular la función de distribución de la variable aleatoria en cuestión. Ahora, si yo quisiera regresar, cosa que ya hicimos antes, ¿no? Cosa que nosotros, sí habíamos hecho anteriormente. Habíamos hecho antes la forma de regresar desde la función de distribución hacia la función de densidad, utilizando los saltos, ¿no? Y las pequeñas diferencias que la función terminaba dándonos. Cuando estábamos en el caso discreto, la distribución era este montón de saltos que teníamos acá
y cada salto que tenemos acá era la función de densidad, ¿no? Entonces sacaba yo la diferencia entre este punto y este punto y ya me daba la densidad. Y la diferencia entre este punto y este punto y obtenía la densidad. Entonces sacando diferencias, sacando restas, obteníamos la función de densidad de una variable aleatoria a partir de su función de distribución. Y ahora va a pasar algo similar, solamente que en vez de una diferencia voy a sacar una derivada, una razón de cambio. En el caso continuo, en el caso continuo, podemos tener lo siguiente. Si yo derivo respecto de x, noten que aquí más o menos va a quedar un poquito claro por qué estoy derivando respecto de x, ¿no? Si tengo una integral en una función, si tengo una integral en una función y saco la derivada respecto de uno de los límites de integración, sabemos que eso va a cancelar, ¿no? Que se va a cancelar por teorema fundamental del cálculo la derivada con la integral. Y entonces lo que nosotros obtendríamos es esa cancelación y luego la evaluación de la función que está dentro. Entonces me quedaría la función que está dentro, valuada en x menos la función que está dentro, valuada en menos infinito. Pero para que esta función integre algo finito, tendría que irse hacia las colas a algo que sea igual a cero, tanto en infinito como en más infinito, ¿no? O sea, lo que trato de decir es que si ustedes tienen una función que se ve así, e integra algo que es finito, que es un uno, como ya vimos en cualquier función de densidad, la cola de esta distribución, o sea, el irse hacia infinito, no podría quedarse en algún valor fijo, tiene que irse hacia cero. Puede irse muy lentamente si quieres, está bien, pero tampoco tan lento porque la integral lo tiene que dictaminar. El asunto es que si se queda teniendo un valor específico, digamos una constante c, el área bajo la curva va a tender a infinito. Lo mismo pasa de este lado hacia menos infinito. Si la cola no tiende a cero, el área bajo la curva no se va a hacer cada vez más pequeña y por lo tanto el valor de la función densidad en menos infinito o en más infinito tiene que ser igual a cero. Entonces, esta parte de acá hacemos que sea igual a cero. Bueno, es igual a cero. Y la derivada respecto de x de la función de distribución me tiene que devolver la función de densidad de la variable. ¿Vale? Por lo tanto, la derivada respecto de x de la función de distribución de la variable x nos devuelve su función de densidad. Entonces ahí tengo una fórmula incluso un poco más sencilla, según yo, que en el caso discreto. En el caso discreto es estar buscando los saltos y ahí restarlo. Digo, las restas son bastante fáciles, pero estar buscando cada salto, siento yo que la fórmula no queda tan evidente y tan sencilla como en este caso, ¿no? En el que podemos am, dar cada una de las fórmulas. Entonces, bueno, de las fórmulas de las derivadas. Es bueno, yo siento que es un poquito más fácil, ¿vale? Entonces, ¿hay alguna duda? ¿No? ¿Todo en orden? Ok, para los que llegaron un poco tarde, no sé si alcanzaron a escuchar lo que decía yo del examen. El examen se va a posponer, a posponer, pues hasta que tengamos una idea. Yo supongo que sí regresaremos a normalidad el viernes. Es una opción hacerlo en viernes, pero lo discutiré primero con sus ayudantes y seguramente después de eso haremos por ahí alguna encuesta, ¿no? Con ustedes para ver si, gracias Sebastián, para ver si el el viernes es una opción factible o no lo es, ¿vale? Entonces, y si no es el caso, pues lo pospondríamos para lunes o inclusive para el martes de la siguiente semana, ¿no? Esperando que todo esté muchísimo, muchísimo más tranquilo. Vale, pues sigamos con esto.
Entonces, ahí está una de las primeras propiedades, recuperar la función de densidad a partir de la función de distribución. Y vamos a ver otras propiedades. Propiedades. Las siguientes propiedades que voy a ver son prácticamente las mismas. Las mismas que en caso discreto. ¿Vale? Acá arriba, pues obviamente estoy haciendo esto para el caso continuo. Solamente es válido para el caso continuo. Para el caso discreto, pues ya saben que hay otra fórmula. Pero las propiedades que voy a ver a continuación son propiedades exclusivas del caso continuo. Mm, ¿Vale? Entonces, pues bueno, vamos a verlas. Primero, no sé si las recuerdan, pero la primera propiedad que veíamos nosotros era la de los límites. La primera es que el límite, cuando la función de distribución, bueno, más bien de la función de distribución, cuando x tiende a menos infinito, este límite es igual a uno. Y por otro lado, el límite, cuando x tiende a, no, perdón, este límite es igual a cero. Este de acá es igual a cero. Y el límite cuando x tiende a más infinito de la función de distribución es igual a uno. Ahora sí. Ese límite sí lo sacamos en su momento. Y es que vimos varios ejemplos de la función de distribución y vimos que el escalonamiento que llegan a presentar siempre va a iniciar en cero y va a terminar en uno. Tal vez no toquen el uno, ¿no? Puede ser que asintóticamente vayan hacia el uno y nunca lo toquen, pero al menos sí es el límite de la función, ¿vale? En- Voy a presentar acá una función de distribución más bien para el caso continuo, pero en el caso discreto lo que pasaba es que empezaban en cero y luego iban saltando y el último salto que observábamos y donde se estancaba esta cosa era el salto en el que quedaba en el uno, ¿no? Vimos varios ejemplos de esas funciones de distribuciones, ¿vale? Ahora, aquí en el caso continuo, este, en el caso continuo, lo que va a pasar es que la función cumple eso mismo, pero sin saltos. La función ahora es una función totalmente continua. Al menos para el caso de una variable aleatoria continua, va a ser de esa forma, ¿no? Así como las hemos visto hasta ahora nosotros. Ahora, punto número dos. Es no decreciente, eso también es lo mismo. F de X es no decreciente. Ok. Esta propiedad también la vimos en el caso continuo, en el caso discreto, disculpen. No, en el caso discreto también vimos que una función de distribución tiene que ser no decreciente, ¿no? Y la última, es continua por la derecha. Es continua por la derecha. En este específico caso, en el caso continuo, la variable aleatoria es absolutamente continua. La función es absolutamente continua. En este caso es continua, ¿vale? En el caso de una variable aleatoria continua, su función de distribución es de hecho continua. Vamos a ver un dibujo de eso. Ahora, en el caso de variables aleatorias continuas, la función de distribución es cualquier curva que vaya hacia cero, luego se acreciente y luego se estanque hacia el uno, o que llegue al uno, puede ser, ajá. O sea, puede ser que específicamente tome el valor de uno o que a largo plazo vaya hacia el uno. Pero así como les puse esa curva azul, así se ve una función de distribución normalmente. Casi todas las van a ver de esa forma.
Algunas, por ejemplo, pueden empezar en cero y ser una línea recta, terminar en uno y listo, lo cumple, ¿no? O puede ser una curva que de repente suba súper rápido, llegue al uno y aquí se quede. O que empiece en cero y que haga algo así y que crezca asintóticamente hacia el uno. Todas esas son curvas de funciones de distribución, válidas. ¿De acuerdo? Todas esas son casos válidos de una función de distribución. Y ahora la demostración de estas propiedades, demostración de esto es exactamente igual que en el caso discreto. Ok. Bueno, sabrán que pues tal vez solamente está el asunto pendiente de la continuidad por la derecha, pero eso, como les dije, se prueba de forma completa ya hasta el curso de probabilidad 2, ¿no? Donde se pueda probar la continuidad de la medida de probabilidad y se puedan hacer todos los detalles em, de esa prueba, ¿vale? Entonces, bueno, eso es una función de distribución. Las otras dos propiedades, los límites, son idénticos porque esencialmente ese límite cuando tiende a menos infinito, pues es checar la probabilidad de que tomes cachos cada vez más pequeños, ¿no? O sea, de que X sea muy, 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 muy pequeño y cuál es la probabilidad de que tomes el vacío. Y entonces eso te da cero. Y en el caso hacia más infinito es la probabilidad de que X tome todos los números reales. ¿Y cuál es la probabilidad de que tome todos los números reales? Pues la integral sobre todo R de la función de densidad. Y esa integral te tiene que dar 1. Y ya está. Es la probabilidad de que X tome algún valor en los números reales, pues tiene que ser eso. La parte de la no decrecencia, pues es porque está tomando valores cada vez mayores, entonces toma conjuntos cada vez más grandes y al tomar conjuntos cada vez más grandes, la probabilidad tiene que aumentar. Si un conjunto está contenido en otro, su probabilidad es más pequeña, ¿no? Entonces, si tomo un conjunto más grande, en el sentido de que contiene al anterior, la probabilidad pues va a incrementar. ¿De acuerdo? Entonces, las dos primeras partes son más o menos sencillas de probar. Pues lo hicimos en el caso discreto y sepan que la demostración es la misma. De hecho, no requiere de una expresión para la función de distribución en esos casos más que su definición, ya sea esta de aquí o esta de acá. Y recuerden que ambas definiciones son iguales. Caso continuo o caso discreto es la misma. La única diferencia en realidad es cómo calculamos esas funciones, ¿vale? No recuerdo, ahora sí ya recordé que no habíamos visto nada de función de distribución para este caso. Nada más vimos la definición de la densidad y sus respectivas propiedades de la densidad, que integra uno, que es positiva, cosas así si las repasamos, ¿no? Entonces, nosotros vamos a, nosotros vamos a repasar ahorita alguna familia paramétrica, porque creo que eso es lo que no hemos visto. Entonces, pues bueno, vamos a eso. Vamos a ver, vamos a ver algunas familias paramétricas. ¿No? Recuerdan que ustedes que a la familia paramétrica me refería a las variables que tienen funciones de densidad más o menos parecidas, ¿no? Cuyas funciones de densidad son similares y por eso digo que pertenecen a las mismas familias paramétricas, ¿no? Eso era lo que nosotros decíamos. Entonces, lo que yo voy a hacer es esencialmente eso, ¿no? Pues darme una idea de algún ejemplo de alguna familia paramétrica y integrarlo. Creo que en este caso, la última vez que nosotros estábamos trabajando, lo que hicimos fue justo eso, ¿no? Ver una función de densidad y nada más. Entonces, voy a ver una función de densidad en particular, en este caso la uniforme continua,
su función de densidad y calcular su función de distribución, ¿no? Y ya está. Entonces, en este caso, en este curioso caso, un segundo. Ay, permítanme tantito. Muchas gracias, Yael. Ya está. Disculpen, solo fui por un poco de papel y ya. Ok. Entonces, como les estaba diciendo, uniforme continua. En este caso, de hecho, solamente la voy a llamar uniforme. ¿Ok? Uniforme. Curiosamente, esta es la que se lleva el nombre de uniforme y la que es la uniforme discreta, siempre la voy a llamar uniforme discreta para aclarar que es el caso discreto. La uniforme continua se va a poder llamar por sí misma solamente variable aleatoria uniforme y, y en realidad tendrá que solo que entenderse que es el caso, que es el caso continuo, ¿no? Entonces, decimos que una variable aleatoria continua X tiene distribución uniforme. Ok, si la función de densidad de la variable, perdonen, me faltó un pequeño detalle, tiene distribución uniforme en A, B, si se cumple lo siguiente. Entonces, si la función de densidad de la variable se puede escribir como uno dividido entre B menos A, por la indicadora de que la variable aleatoria se encuentra en el conjunto A, B, si esa es la función de densidad, entonces decimos que la variable aleatoria en cuestión es uniforme, ¿vale? Entonces, eso que les mostré acá, esa función de densidad que está acá es una constante multiplicada por una indicadora. Entonces, pues bueno, esa constante multiplicada por esa indicadora me dice que la función de densidad justo es eso, es constante en el intervalo en cuestión. Entonces, voy a graficar la función para que quede claro cómo se ve. La función está definida o me interesa definirla entre dos puntos A y B. Y voy a decir que la función es eh, em, o la variable aleatoria, perdón, más bien es uniforme sobre este intervalo, porque en realidad es uniforme pensando que solo tomo valores en ese intervalo, ¿vale? Este, entonces es como en el caso discreto que decía, es uniforme sobre este conjunto, ¿no? Es uniforme sobre estos tres números, es uniforme sobre estos n números. Entonces acá nosotros pues vamos a decir es uniforme sobre un intervalo en particular. ¿Y cómo se ve la función? Pues bueno, la función vale cero si no estás en el A, B, ¿no? Entonces todo esto va a valer cero, salvo que aquí en el A específicamente vas a tener un punto abierto. Y acá en el B también hay un punto abierto. Y pasando el B, también esta cosa vale totalmente cero, ¿no? Ahí está. Ahora, en el
a, b en el intervalo, la función vale una constante, ¿ok? Y la constante es, ni siquiera tienen que aprendérsela, ¿no? No vale la pena que se aprendan cuánto vale esta constante. En realidad solo sepan que como es uniforme el asunto, pues la función de densidad tiene que ser eso, lo mismo en todos lados. Este, la función de densidad tiene que ser exactamente lo mismo en todos lados y ya, eso es todo. ¿Cuánto vale la constante? Pues solo piensen que esta integral que está acá tiene que valer uno, ¿no? Entonces el área bajo la curva, pero el área bajo la curva en este caso es de un rectángulo. Entonces necesito que b menos a, que es la base, multiplicado por la altura, digamos, una constante c multiplicado por b menos a es igual a uno y por lo tanto, pues la altura tiene que ser igual a uno entre b menos a y ya está, ¿no? O sea, eso lo pueden deducir ustedes fácilmente. Base por altura para el área de un rectángulo y despejar y ya está, ¿no? Bueno, esa es la función de densidad de la variable aleatoria uniforme, ¿ok? Como pueden ver, pues la idea es que tenga más o menos la misma densidad en todos lados, ¿no? Que en todos lados sea igual de probable el asunto, siempre y cuando estemos hablando de conjuntos con la misma longitud, ¿ok? Entonces, bueno, solo eso. Y un poco de notación. Notación. Sacamos, yo creo, la notación de cómo se ve, calculamos la función de distribución y terminamos. ¿Vale? Entonces, en este caso se escribe que X se distribuye uniforme para los parámetros A, B. ¿Ok? Sepan ustedes que, pues bueno, ya aquí no estoy incluyendo el caso de decir específicamente que esta cosa sea continua, ¿no? En ningún lado le dije que la variable aleatoria es continua, simplemente le digo que es uniforme. Al no estar aclarando la uniformidad, si es discreta, si es continua, se infiere inmediatamente que esta variable aleatoria es una variable aleatoria continua, ¿no? Al menos para el caso discreto eso es así. Para el caso continuo, pues bueno, ya las cosas pueden llegar a cambiar un poquito, pero para el caso discreto se especificaría que la cosa es discreta, ¿no? Vale. Vamos a calcular ahora, vamos a calcular ahora la función de distribución, ¿sí? Y ahora calculamos y vamos a calcular la f de x, esta de acá. Entonces esta yo sé que es la integral desde menos infinito hasta x de la función de densidad valuada en algún punto u, integrado respecto de u, ¿vale? Pero quiero que noten que eso va a ser lo mismo que hacer la integral desde menos infinito. Esperen, am, creo que quisiera pasar esto un poquito más para acá. Anda, como por ahí. ¿No? Y esta integral va a ser lo mismo que integrar desde menos infinito hasta x a lo que ya tenían ahí, uno entre b menos a, multiplicado por una indicadora en la variable u, de que nos encontremos en el intervalo a, b. Integrado esto respecto de u, ¿no? Lo que hago simplemente es evaluar la función en el intervalo que me están solicitando. Y entonces voy a poner acá la función densidad de la variable, ¿no? Para saber cómo lo vamos a hacer. Recuerden, esta de acá es f de x. Y ahora la función que nosotros estamos evaluando, la voy a hacer con azul. Me dicen, párate en algún punto, digamos, x, y saca la integral desde este punto hacia menos infinito. Entonces, toda la integral acumulada hasta ese específico valor, ¿no? Obviamente no hay cacho de la integral
de menos infinito hasta a, ¿no? Utilizando esta función indicadora desde menos infinito hasta el valor a, es decir, todo esto, hago que la función valga cero. Y entonces solamente me va a quedar la integral desde a hasta x de 1 entre b menos a integrado de respecto de u. Ya quito la indicadora porque aquí la función sí vale 1. Fuera de esto, esto no tiene el valor. Obviamente estoy pensando que la x está entre a y b, porque si la x estuviera antes me daría puro cero y si la x estuviera después también me daría puro cero, ¿no? Entonces termino de hacer esta integral y la integral otra vez es lo mismo, base por altura. Nosotros ya hace rato dijimos que la altura era 1 entre b menos a y la base en este caso va a ser x menos a. Entonces los multiplico y esto le hago base, que es x menos a, dividido entre b menos a, que es el tamaño de la altura, y listo, ¿no? Esto, insisto, funciona para x que se encuentre entre A y B. Si x no está entre A y B, nada más tengo que hacer un pequeño análisis, ahorita lo hago, para decidir el otro asunto. Am, ¿Vale? Entonces, este, entonces vamos a hacer eso. Vamos a poner la función de distribución totalmente completa. Y esto es f de x valuado en x. Esto es igual a cero si x se encuentra en los puntos menores que a. Le puedo poner incluso menor estricto, ¿no? Da igual si acumulo o no acumulo a la. Y va a ser x menos a dividido entre b menos a. Esto lo sé porque fue lo que me dio, base por altura. Si x se encuentra en el soporte desde a hasta b. Y después de eso, si yo agarrara un X aquí, por ejemplo, todo lo que acumularía es toda la densidad y cero de este lado y cero acá, ¿no? Entonces, para X mayores, la función de distribución me va a dar un 1, ¿no? Esto si X es mayor que B. Y listo, ahí está la función de distribución. Ya sé que en general nosotros dijimos que ahora pues nos va a quedar continuo el asunto y no lo va a tener que definir escalonado, pero a lo más me van a quedar dos puntos, ¿no? El del cero y el del uno. Y la parte interesante, que es la que está dentro del soporte, esa casi siempre nos va a estar quedando acá, ¿vale? Déjenme organizar esto un poquito más. Ver, para incluir por aquí una gráfica de esta cosa, de la función de distribución. Ok. Bueno, ¿y cómo se va a ver la función de distribución? Pues es una recta que empieza en cero y termina en uno, así como lo están dictando ahí, ¿no? O sea, a esto a lo más va a llegar al uno. Ah, rayos. Esto va a llegar justamente hasta el uno en el punto B específicamente, ¿no? Entonces esto es una recta completamente ah, que empieza aquí en A y termina acá en B. Ahí está. Ok, y en este caso, pues no tengo puntos faltantes, ¿no? Aquí esto empieza aquí y esto se mantiene valiendo uno eternamente, ¿no? Justo como lo dice la función. Entonces, miren que la función me dice, antes de A, la cosa vale cero. Eso es este cero. Entre A y B es una línea recta, es X por una constante menos otra constante, pues es una recta. En X igual a, esto vale cero, ahí está. Y en X igual a B, esto vale uno, entonces ahí tienen dos puntos, lo demás es una línea recta. Y después vale uno eternamente para el resto de los específicos puntos, ¿vale? Este, am, y ya eso es todo, ¿ok?
Ok, entonces, pues bueno, ahí está la función de distribución, ahí está explicada qué es lo que termina devolviendo, ¿no? El área bajo la curva, esta área que nosotros estamos calculando aquí es la probabilidad de que la variable sea menor o igual que el punto X, ¿de acuerdo? Que es esencialmente pues la función de distribución que estamos nosotros poniendo a este lado, ya la calculamos y obtenemos esto, aunque lo hice específicamente para estos puntos. Fuera de esos puntos siempre vamos a empezar con cero y terminar con uno, ¿no? Entonces, pues bueno, lo de siempre. Veo dónde está el soporte, veo dónde está la función y hago las integrales correspondientes. Pues bueno, terminamos por hoy, muchachos. Nos vemos mañana. Seguimos con lo mismo, clases en línea así. Y espero que ya mañana ya tengamos una resolución de cuál va a ser nuestra intención para la fecha de examen, ¿sí? Cualquier cosa, pues estén al pendiente del Classroom o de los avisos que les dan los ayudantes por los diferentes medios. Yo espero avisarles lo más pronto posible hoy. Bueno, que tengan un excelente martes, que tengan suerte con sus clases en línea y espero verlos pronto. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias.